¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenidos a una nueva edición de Sin Retórica, aquí en Somos Chaco. Los miércoles a las 22 y nuestra repetición de los domingos a las 15:30 para Resistencia, Barranqueras, Puerto Vilelas, Fontana, Puerto Tirol y también para la ciudad de Villa Ángela en el sudoeste chaqueño, a sus habitantes les enviamos el más cordial de los saludos. Además también puede ver este material en el servicio de Flow de Somos Chaco. Además de siempre con la denominación de Sin Retórica en las redes sociales, en nuestro portal de noticias y en el canal de YouTube. Y obviamente que hacer un programa de las características que le ofrecemos desde hace afortunadamente mucho tiempo, en esta semana, en estas circunstancias, es muy pero muy especial, sobre todo por el acontecimiento policial que sacudió a la ciudad de Resistencia, a la provincia y también a gran parte del país con repercusión en los medios de comunicación social, como lo es la desaparición catalogada de esa manera primero y posteriormente catalogada ya como femicidio de como se la denomina o como se conoce el caso Cecilia, que involucra a figuras muy conocidas en la política chaqueña en el ámbito de las organizaciones sociales y que inevitablemente tuvo y tiene una asociación de tipo político partidaria, fundamentalmente en este tiempo, como decíamos, de elecciones que se realizarán este domingo 18 de junio con las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Es casi imposible separar un aspecto del otro, aunque el interés, creemos, principal debería ser y tiene que ser el esclarecimiento de este terrible hecho que, insistimos, pega de lleno en la línea de flotación de un panorama político que está tan pero tan convulsionado. Y mucho más porque ese panorama político ya de por sí era muy pero muy conflictivo para las partes en contienda con todo lo que significa la atomización de los frentes políticos, la aparición de nuevos actores que tienden a ganarse la adhesión de la población en su mayoría, por lo menos para superar esta etapa de precandidatura y acceder como candidatos ya a las elecciones generales de este año. Además también en un año, este 2023, en el que se cumplen 40 años de aquel 1983 cuando en el ámbito nacional ganara el doctor Raúl Alfonsín y volvía la democracia a nuestro país, por lo menos en los aspectos formales, y que afortunadamente ya hace 4 décadas que se mantiene con los altibajos propios de todo proceso, que 40 años parecen muchísimo tiempo, pero en realidad es nada más que un suspiro, podríamos decir, en la vida democrática de nuestro país. Pero volvamos al tema de las elecciones y nos vamos a ocupar de ello, por lo menos en aspectos generales, porque recordemos, ya en la repetición de nuestro programa estaremos en plena veda electoral. Y antes de ello les anticipamos el contenido que tenemos preparado para esta edición de Sin Retórica. Hemos realizado una nota que gentilmente nos concediera la abogada especializada en Derecho de Familia Celeste Segovia, en el cual aborda uno de los aspectos que hacen a esa problemática muy amplia, el de Derecho de Familia, y que afecta fundamentalmente a aquellos padres y o madres que por algunas razones a veces extrajudiciales y ajenas a una situación de derecho les impide mantener contacto
con sus hijos y con sus hijas. Tema que también afecta no solamente a los progenitores damnificados, sino a todo el entorno familiar, fundamentalmente a las abuelas, a los abuelos, a tías y tíos. Y por la importancia que radica este tema y la vigencia que tiene, es que acudimos a una especialista en Derecho de Familia, justamente como lo es la doctora Celeste Segovia, a quien le agradecemos la gentileza de atendernos y de contestar algunos interrogantes que tenemos para que se lleve un poco de claridad en esta situación que, reiteramos, afecta a muchísimas familias. Esta entrevista la hemos dividido en dos partes. La primera la veremos en instantes y una segunda, un tanto más amplia, en la segunda parte de nuestro programa Sin Retórica. Pero volvamos al tema de las elecciones, las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias de este domingo 18 de junio, que, como dijimos, están enmarcadas en los aspectos propios de una campaña proselitista, de todo lo que los diferentes partidos políticos y las listas han preparado y han desarrollado, sino también por este marco que decíamos del hecho policial, criminal, penal, que involucra a Emerenciano Sena, a su esposa y a integrantes de su círculo más íntimo, en lo que primero se constituyó, se denunció, se caratuló como desaparición, y ahora, a juzgar por las declaraciones de los fiscales intervinientes, se denomina ya o se caratuló ya como un femicidio. Y por lo menos hasta el momento en el que estamos haciendo este programa, lo estamos grabando, no hay información sobre el hallazgo o los hallazgos que permitan determinar qué pasó con el cuerpo de Cecilia. Y obviamente que decir Emerenciano Sena, para los chaqueños por lo menos, o para los habitantes de Resistencia, es asociarlo a una figura que apareció hace ya algunos años liderando los denominados piquetes en protesta y en reclamo de soluciones por parte del Estado a las urgencias que tenían en ese momento todo un sector de la población que estaba a la intemperie social y que eran, como ellos mismos se autodenominaban, excluidos del sistema económico merced a las consecuencias de las políticas económicas imperantes en nuestro país. Lo cierto también es que esos mismos emprendimientos, por el crecimiento exponencial que tienen, generan algunos aspectos rayanos muchas veces con el autoritarismo o con la concreción de inclusive denominados feudos, en los cuales hay poco control o habría poco control, fundamentalmente en los fondos que manejan, que muchas veces no fueron explicados o no fueron explicitados, o tal vez no tengan todos los mecanismos de control que generalmente se necesitan hacerlo, sobre todo y especialmente porque los fondos provienen de las arcas públicas. Porque si uno ve, por ejemplo, los emprendimientos, el barrio o las escuelas o la infraestructura generada, construida y realizada por Emerenciano Sena, tienen inversiones más que millonarias. Y todos sabemos lo que cuesta hoy levantar un metro cuadrado, ¿no? Y ahí hay cientos de miles de metros cuadrados. Además también con el agregado del manejo de cientos de hectáreas de tierras que Emerenciano Sena posee aquí muy cerca de Resistencia, y que ese predio justamente es hoy motivo de investigación por parte de la justicia. Todo esto, todos estos datos que se brindan y que en su momento se conocieron, no pueden hoy desprenderse absolutamente del hecho policial.
E insistimos, hay varios sectores de uno o de otro lado que tratarían o están tratando de llevar el tema hacia aspectos político-partidarios, cuando, insistimos, creemos que la justicia tiene la gran oportunidad de investigar el hecho central, como lo es la desaparición de una persona que hasta el momento está presuntamente asesinada. Es lo que queríamos mencionar, sin intentar meternos, valga el término, en esas consideraciones o en esos otros intereses de quienes hoy acusan a los que están enfrente de que antes se interesaban, ahora no se interesan, los que antes hacían un panegírico de la presunción de inocencia de los acusados, hoy directamente acusan. Es decir, están tan cruzados o tan cambiados los papeles que muchas veces se fundamentan nada más que en un fundamentalismo político, partidario, ideológico, que creemos no debería tener parte o ser parte de este proceso de investigación de un crimen. Hasta el momento todavía no se encontraron restos que permitan decir con claridad y con certeza y en forma absoluta que se trató del cuerpo de la víctima, quien en definitiva es la que debe tener respuesta junto con sus familiares de todo lo que está aconteciendo en este terrible hecho. Es lo que queríamos mencionar, porque obviamente no podemos desprendernos de una situación tan, pero tan trágica para la sociedad de Resistencia, del Chaco, del país, fundamentalmente porque en estos últimos tiempos se hicieron grandes avances en la protección de quienes son víctimas de violencia familiar o de violencia machista o de violencia patriarcal, como comúnmente se lo denomina. Se hizo muchísimo, pero al parecer no lo suficiente como para evitar este tipo de situaciones. Les comentábamos que hemos conseguido, también en el aspecto, podríamos decir, de la justicia o el análisis de una parte del funcionamiento de la justicia sobre el derecho de familia y el problema que están padeciendo muchas personas por no poder ver a sus hijos, a sus hijas, producto de instancias judiciales y no tan judiciales que muchas veces se adoptan en las separaciones de parejas y o de personas. Sobre este tema, por la importancia que creemos que tiene, acudimos a una especialista en derecho de familia como lo es la abogada Celeste Segovia, y ya le proponemos compartir la primera parte de esa charla. Y como les decíamos en el anuncio de contenidos, estamos hoy con la doctora Celeste Segovia, a quien le agradecemos muchísimo la gentileza de atendernos, abogada y especialista en Derecho de Familia. ¿Qué tal, Celeste? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas tardes, Pedro. Muchísimas gracias por estar acá hoy en mi estudio jurídico y bueno, charlar como amigos sobre un tema de mucho interés para la sociedad y sobre todo muy actual como es la problemática de un fuero tan sensible como es el fuero de familia o de niñez, adolescencia y familia en la ciudad de Resistencia fundamentalmente y bueno, en toda la provincia y a nivel país también. ¿Ese fuero de qué se ocupa? Una multiplicidad de aspectos dentro de lo que es derecho de familia, ¿no? Así es, el fuero de familia es muy amplio, abarca desde el matrimonio, filiaciones, divorcios, adopciones, alimentos, régimen de cuidados personales, revinculaciones parentofiliales, determinación de capacidad o incapacidad de las personas cuando hay problemas, por ejemplo, de salud mental, guardas,
y bueno, abarca desde la protección también integral de las mujeres en el sentido de cuando son víctimas de violencia de género intrafamiliar, la protección contra la violencia familiar hacia niños, adolescentes y también adultos mayores que conviven dentro de una familia que a veces se vuelve disfuncional y bueno, van ocurriendo una serie de hechos que son muy sensibles, porque la verdad que el fuero de familia es un fuero que resuelve o debe o debería resolver cuestiones que son muy urgentes. La mayoría, el 90% de los casos que se plantean en el derecho de familia son urgentes. Podríamos decir que es como una guardia de un hospital, donde si la familia o las personas acuden al fuero de familia, a la justicia de familia, es porque han agotado muchísimas instancias y no han podido autocomponer el conflicto familiar. Y en la mayoría de los casos hay menores de por medio, ¿no? Los hijos, las hijas. En muchos casos, sí, en la mayoría, no tengo estadísticas ciertas, siempre hay, digamos, niños, niñas y adolescentes, digamos que muchas veces están en una situación también de mucha vulnerabilidad, o de mucha tensión, donde hay divorcios sumamente conflictivos y digamos hay motivos, vienen ya disfuncionalmente esas familias y en los juzgados de familia se va profundizando ese conflicto y encuentra siempre el conflicto una grieta, un lugar para filtrarse nuevamente por más de que se logre una solución en determinados aspectos. Si la familia es disfuncional o hay conflictos o tensiones que son ilimitadas, se hace crónico, se cronifica el conflicto familiar y en el medio hay niños, niñas y adolescentes. Ahora, Celeste, el fuero que trata tanto o tiene que tratar una temática tan amplia como decías, en el Chaco, ¿tiene un equipo con volumen o cuántos juzgados hay, cuántos jueces, como para que no se demore tanto? Bueno, en el juzgado hablo de Resistencia, sí. que es donde yo me aboco al ejercicio profesional primordialmente, en la primera circunscripción, en la ciudad de Resistencia. Tenemos 6 juzgados de familia. Hay algunos que están por la avenida Las Heras y otro que está por la calle French. Algunos se encargan del fuero penal del menor y ahora se ha ampliado la competencia al familia 3 y 4 tratando temas de violencia familiar. Se le ha ampliado la competencia, se le ha dado mayor competencia para descomprimir un poco lo que es la Secretaría o el fuero civil de familia que está por la calle French. Y la verdad que bueno, sí, es un conflicto o es un problema multicausal el tema de las demoras que por allí se ve y se escucha muchísimo reclamar a los ciudadanos, a los justiciables. Las demoras no es únicamente un problema del Poder Judicial o del juez o del equipo interdisciplinario o del abogado, sino que es una cuestión que tiene que ver con la falta tal vez de recursos o la redistribución de los recursos humanos, más equipamiento, más profesionales para los equipos interdisciplinarios. Tenemos un solo equipo interdisciplinario para todos los juzgados de familia de Resistencia, con lo cual eso también dilata muchísimo por allí en los tiempos del trabajo del equipo, pero no por una cuestión de que no quieran hacerlo más rápido, sino porque son múltiples, ha crecido muchísimo la actividad de los juzgados de familia y tal vez ha quedado acotado o ha quedado chico todavía el equipo interdisciplinario. Ojalá podamos tener en cada juzgado de familia un equipo interdisciplinario o, por ejemplo, contar con más recursos humanos, más equipamiento tecnológico, más conectividad a internet, más teléfonos o líneas telefónicas, por decirlo de alguna forma. O sea, hay un cúmulo de cuestiones que son multicausales, que no tienen nada más que ver con la responsabilidad de los jueces. No es que a veces los jueces no quieren resolver las cuestiones, sino que es un problema crónico que se trabaja en conjunto. En los últimos tiempos tomó por lo menos más difusión o aparición en los distintos medios el pedido de celeridad justamente de la justicia por parte de papás. Así es. De mamás menos en cantidad y también de abuelos.
¿A qué se refiere? ¿A la lentitud de la justicia o a que no dan respuesta a lo que ellos quieren? Bueno, básicamente hay de todo, ¿no es cierto? Pero fundamentalmente por lo que yo pude ver, escuchar, porque muchas veces me acerqué a acompañarlos, a escuchar el reclamo, a apoyar su reclamo, que es absolutamente legítimo. Reclaman mayor celeridad en las causas de revinculación parentofilial, también, digamos... Perdón, cuando se dice recuperar la relación parentofilial, un ejemplo, ¿cuál sería? Bueno, un ejemplo, supongamos, un caso, supongamos, de violencia intrafamiliar de una pareja, lleva unos días, se hace la denuncia, puede ser, vamos a ponerlo así, una mujer hace una denuncia por violencia familiar, eso tramita bastante rápido porque obviamente ante la menor sospecha se debe actuar. Y bueno, se establece, por ejemplo, una prohibición o una restricción de acercamiento de la persona o del presunto agresor, porque obviamente que eso está sujeto después a otras cuestiones que se van a resolver a medida que avanza el proceso, pero como medida precautoria, los jueces, con buen criterio, y aparte lo dice así la ley, resuelven una prohibición de acercamiento. Eso se resuelve relativamente, podemos decirlo, rápido, aunque sabemos que en la justicia no hay cosas así tan rápidas, pero dentro de lo que se puede decir, bastante rápido. Ahora bien, esas medidas a veces se mantienen en el tiempo sin que se avance en otras cuestiones y, por ejemplo, en el caso que yo te doy, ese papá queda mucho tiempo desvinculado, supongamos, de sus hijos. Tal vez el problema era de pareja, pero no la relación paterno-filial, y de un día para el otro, por ejemplo, el niño se encuentra en que no puede ver a su papá o que no lo va a ver más. Y eso se va demorando y dilatando en el tiempo, no se levantan esas medidas cautelares, de restricciones, se tarda bastante en lograr la revinculación y cuando pasa el tiempo, a veces pasan meses, a veces pasan años, prácticamente el niño quedó con la amputación, por decirlo de alguna forma, de una parte muy importante de su identidad biológica y dinámica, que es su rama paterna o su rama materna, porque también se puede dar a la inversa. Digamos, la violencia familiar no es solamente la violencia del hombre hacia la mujer, la violencia familiar puede ser hacia un hombre, puede ser hacia un adulto mayor, puede ser hacia un niño, no necesariamente la violencia familiar implica violencia de género. Porque ahí se está, creo y pregunto, ¿no?, afectando el derecho de vinculación del menor con alguno de sus padres. Así es, el derecho de comunicación es un derecho principalmente de los niños, no solamente de los progenitores, sino que fundamentalmente es un derecho del niño a vivir en el seno familiar, a tener contacto con ambos padres, a ser cuidados, a ser alimentados, a tener el afecto de su familia, tanto paterna como materna. O sea, es muy importante para el desarrollo de su identidad dinámica esa comunicación, que ya no se dice más visitas, porque la mamá no es una visita ni el papá es una visita. ¿Cómo se llama ahora? Régimen de comunicación o... cuando antes también se decía tenencia, que es otra cosa diferente al régimen de comunicación, se llama régimen de cuidados personales. Pero bueno, digamos, es un derecho central. Y aparte, la Argentina está obligada por tratados internacionales, por convenciones internacionales que tienen jerarquía constitucional, donde en estos procesos que son tan sensibles se debe brindar una tutela judicial efectiva a los niños, a los justiciables, que significa avanzar en el proceso, dictar una sentencia en tiempo razonable, que esa sentencia se aplique, se ejecute, porque hay veces también que en el fuero de familia, al ser tan complejo, a veces se desobedecen las órdenes judiciales, tal vez a veces los jueces ordenan la revinculación, ordenan la comunicación, ordenan determinadas cuestiones, pero se desobedecen y eso se va dilatando en el tiempo. ¿Quiénes desobedecen, Celeste? ¿El padre, la madre? Muchas veces se fijan, supongamos, regímenes de comunicación que se establece que la mamá o el papá tiene que estar con su hijo determinados días en la semana. Entonces se van
no es a veces una desobediencia expresa, decir no, yo no voy a cumplir, sino que se van haciendo determinadas actos obstruccionistas, como por ejemplo, no puede ir con vos porque le duele la muela, porque está enfermo, porque vamos a viajar, no, porque no quiere verte. O sea, se van poniendo trabas y no se va cumpliendo la orden judicial y va pasando el tiempo y esos niños se van criando. Hay un autor muy importante que es Misray, Mauricio Misray, que es un tratadista del derecho de familia, que habla de este tema y dice son niños huérfanos con padres vivos. En estos casos en que hay una separación y no hay forma de revincular, ya sea porque o bien hay muchas demoras o trabas judiciales, o bien porque hay un padre o una madre obstruccionista que a veces hasta manipula consciente o inconscientemente al niño para ponerlo en contra del otro progenitor. Se crean también lealtades, muchas veces le dicen al niño, si vos te vas, no me ves más a mí, claro, si vos te vas con tu mamá, olvídate de mí. Entonces empieza a haber como un conflicto de lealtades del niño que se ve en medio de esa disputa o de esa pelea y va asumiendo un rol de acompañamiento al padre o madre que es obstructora. O se normaliza ese tipo de situaciones. O se normaliza ese tipo de situaciones. Y yo creo que es nuestro deber como adultos, como operadores del fuero judicial, de familia, tanto de abogados como de los jueces, como de los trabajadores, de los equipos interdisciplinarios, hacerle comprender al niño que las cuestiones, los conflictos de adultos no deben ser absorbidos por ellos y se debe trabajar con profesionales que realmente entiendan sobre la materia, que sean especialistas, tanto psicólogos como abogados, digamos. Muchas veces se subestima decir, no, un caso de familia es fácil, esto es así, es 2 más 2 más es 4. Pero en realidad es un fuero que tiene una especialidad, que tiene principios muy concretos y que si uno no lo maneja, no tiene la experiencia, no tiene la práctica, puede llegar a provocar mayor conflictividad en este conflicto familiar que se está presentando. Ante este ejemplo que dabas, y es una pregunta obviamente, ¿no? ¿Cuál es el rol o cuál debería ser el rol del profesional del derecho cuando ve, por ejemplo, que su cliente o cliente está realizando esas obstrucciones? ¿Qué le tiene que decir? Bueno, hay de todo en la viña del Señor, Pedro. El rol del profesional del derecho tiene que ser muy ético en este sentido, digamos. El abogado o la abogada que hace derecho de familia, que es un fuero, te digo, del 90% somos mujeres, tanto las juezas y las litigantes, las abogadas litigantes, somos muchas mujeres en el fuero de familia. No sé si somos muchas, pero somos mayoría, por lo que se ve, por lo que se percibe. Creo que tenemos un profundo rol y compromiso de activar positivamente la resolución de los conflictos y tener una mirada central y especial en el interés superior del niño. Ajá. Es decir, si en mi caso, yo hablo en mi caso particular porque tampoco voy a hablar de otros colegas o del trabajo de otros colegas. Entiendo que un abogado no puede, por ganar un peso más o ganar un peso menos, hacer de esto una mecánica de, supongamos, vamos a denunciarlo o a denunciarla por violencia, entonces le vamos a privar del contacto con la criatura, ahora va a haber, o utilizar esos mecanismos de venganza. Yo creo que hay que ponerle un freno y un parate, claro, y decirle y asesorar al cliente que puede discutir absolutamente todo lo que sea materia de adultos o materia de bienes, pero separar la cuestión de los adultos con respecto, claro, a los niños. Ajá. Después de un muy breve corte estaremos con la segunda parte de esta entrevista que gentilmente nos concediera la doctora Celeste Segovia.